día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto de tilapia negra en sistema BioFlow con mis compañeros ya antes mencionados, doctora Liliana, Nicolás Valentina y quien habla con Sebastián Romero. El sistema agropecuario presenta un desafío debido pues, a la alta demanda de proteína animal. Normalmente pues, en el sistema de piscicultura tradicional pues, se requiere de mucha agua, entonces pues, debido a esto nace el sistema BioFlow tradicional, que es bajo la economía circular y se hace bajo tres componentes: las entradas, que pues
tenemos como los parámetros técnicos actuales en el cual son los indicadores que permiten la eficiencia y estabilidad del sistema de flow, en el cual tenemos unas densidades siembras de 60 pesos por metro cúbico, teniendo en cuenta, esto lo sacamos de los artículos científicos. Nuestro sistema son de 3 tanques de bioflow, en el cual cada tanque son de 20 metros cúbicos, lo que nos da una cantidad de agua de 60.000 litros sumando los 3 tanques. Calculamos una tasa de supervivencia del 92 al 95%, una mortalidad acumulada del 5 al 8%. Tenemos por ende una ganancia de peso diaria de 2.7 a 3 gramos diarios por día. El peso final de la tilapia sería de 500 a 550 gramos. Y como último tenemos que el ciclo duraría 6 meses, que la biomasa final estimulada del 92% sería de 1.656 kilos y la otra sería de 1.881 kilos. Como análisis económico y lo que planteamos el modelo de comercialización que tenemos el día de hoy, es que lo basamos en cosechas estratégicas. ¿En qué trata eso? De que se sembrarían en octubre y se cosecharían en abril, en Semana Santa, que es en la época que más se requiere peces, ya que hay muy poca oferta y mucha demanda. Y los segundos 2 meses que serían el primer mes de veda y segundo mes de veda, que son los meses en los que es prohibida la pesca de peces silvestres. En el escenario mínimo de producción tenemos del 92%, el cual la biomasa proyectada de 1.656 kilogramos, en el cual la tilapia se vendería a 20.000 pesos de kilo. Lo consultamos en mercados comerciales a los precios que los venden, los cuales nos daría 33.120.000 pesos colombianos en toda la producción. La producción individual por estanque sería de 11.040.000 pesos. En el escenario 92, en el 95% es lo mismo, solo que pues obviamente estaría más ganancia, el cual es la biomasa final proyectada de 1.881 kilos. El ingreso bruto pues sería de 37.620.000 por todo, y pues por estanque sería de 12.540.000. En cuanto al análisis económico, los alevines costaron 21.800, alimentos 7.259.000, insumos bioflow para manejar el bioflow son 400.000 pesos, la mano de obra actual sería una sola persona, serían 2 millones mensuales, y la energía eléctrica, pues para estos sistemas, ya que la energía eléctrica se necesita las 24 horas, porque si 20 minutos, pues sin oxígeno, pues se muere. Nos dan un total de gastos para la producción de 6 meses de 23.259.000 pesos, 59.400, el cual el escenario mínimo de producción del 92%, la utilidad bruta sería de 9.860.600 pesos. Por ende, el margen de utilidad bruta sería de 42%, y la relación costo-beneficio nos daría que es de 1,42%, lo que nos indica que cuando es mayor a 1, nuestro negocio sería rentable. Y por ende, pues en el del 95% seguiría siendo mucho más rentable, ya que pues del 61.61%. En cuanto pues al impacto social, genera empleo, ya que pues hay muchas personas que están involucrando en esto, no solo la persona que trabaja en nuestro lugar, ya que se compran insumos y se genera pues, empleo aparte. Seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque estamos dando alimento en una época que escasea, se podría decir, o es mucho más costosa. Producción sostenible, ya que pues como lo decían mis compañeras, se requiere apenas o se reduce el 90% de utilización de agua en esta producción, y reducción sobre la presión de la pesca extractiva, ya que en estas épocas suele ser más atacada las especies silvestres, porque pues se necesita. En cuanto a nuestra matriz DOFA, tenemos que debilidades, dependencia energética, ya que pues las 24 horas necesita aireación de nuestro sistema, solo moriría. Complejidad del manejo técnico, ya que pues cualquier parámetro como el pH, cualquier cosa puede afectar la producción. Costo elevado de producción, ya que pues, los concentrados tienen un precio elevado. Costo operativo energético, ya que pues aquí en el meta falla mucho la luz, en caso de que falle, planta dice para mantener a toda la aireación, o si no pues se muere. Como amenazas tenemos regulación ambiental estricta de Macarena, ya que pues ellos exigen unos permisos para el manejo de aguas y toma de aguas, costos elevados de alimentos, inundaciones y desviamientos en época de lluvia, ya que pues el agua que ejemplo se vaya a sembrar en esa época y hubo crecientes, hubo de todo, pues el agua no se va a utilizar, ya que va a tener muchos lodos y muchos sedimentos y tocaría esperar pues cierto tiempo. Y podrían ingresar también agentes patógenos si se ingresaban, pues, digamos, de vez en cuando con fortalezas. Alta eficiencia hídrica, pues como se ha venido comentando, requiere muy poca agua. Disminución en los costos de alimentación, ya que los cómpulos sirven como alimento proteico, y disminución del concentrado.
Este sistema de endomembrana también ayuda como barrera de bioseguridad, ya que aísla agentes patógenos y es más fácil el manejo de estos peces. Y la planificación de siembra diría que es un fuerte también, ya que nos ayuda de manera estratégica a vender mucho más fácil nuestros peces. Y oportunidades, buena ubicación del proyecto, ya que es aquí en Villavicencio, cerca de la zona urbana, agua disponible durante todo el año, condiciones agroclimáticas ideales y aprovechamiento de los mercados de Semana Santa y época de verano. Bueno, ya para concluir, pues decimos que este proyecto, aunque fue algo hipotético, pues resultó rentable con todo el análisis económico que se realizó. Según lo que decía Sebastián, que la época de Semana Santa y la época de verano, entonces resultó rentable, además de que también resultó siendo un proyecto sostenible y amigable con el medio ambiente. Comienzo yo preguntando y dos preguntas muy puntuales. La teoría de sistemas lo que busca es que nosotros entendamos que los sistemas de producción no son aislados ni son cerrados, sino que son sistemas abiertos que están expuestos a condiciones tanto externas como internas. Y lo que ustedes preguntaron, quiero hacerles dos preguntas. Uno, que me expliquen, me argumenten ustedes cómo creen un factor externo al sistema de producción de peces en un bioflot es el cambio climático. ¿Cómo afectaría por ese el efecto del cambio climático sobre la producción sobre la sostenibilidad del sistema que ustedes plantean? Eso es una pregunta. La segunda pregunta es, dentro de las salidas, porque también hay así como hay procesos de las salidas, hay algunas salidas que les pregunto cómo las manejarían y cómo se interrelacionan con otros sistemas de producción. ¿Cuáles son esas salidas? Mortalidad, desechos de evisceración y los lodos que se generan después del bioflot. La primera hablaba sobre cómo afecta el cambio de temperatura, entonces básicamente Cambio climático. Pero cambio climático se refiere a aumento de temperatura o disminución del Cambio climático. diciendo que aumento en la temperatura, básicamente este sistema o estos tanques deben estar a cierta temperatura que es entre 28 a 27 grados a 32 grados centígrados. Si llega a aumentar, se van a ver afectadas primero los elementos de aireación y también las bacterias. Por eso estos Al peces. verse afectadas las bacterias, que son las que se encargan de los desechos tóxicos, pues va a haber una población de amonio, de nitritos, de nitratos. Y Pero eso va a ser- me refiero solamente afecta al sistema de producción. O sea, es que el propósito es que nosotros entendamos que es mucho más complejo de simplemente un estanque, incluso de lo que ocurre aún dentro de lo que ocurre del estanque. Es una sinergia entre todo el ambiente. El mismo proceso que ocurre en el estanque, que es complejo en sí mismo, también hay otros factores externos que lo hacen también muy complejo. Entonces, no es solamente que el cambio climático afecte el estanque, es solamente que afecte la misma producción del estanque, sino que me refiero al cambio climático, estoy hablando de una situación global. La situación que les puse Sí, es global. ¿Cómo afectaría todo? Digamos, no más la melaza, todo pan de caña, todo se eso identifica afectaría. que el alimento, el maíz, por ejemplo, se produce en Estados Unidos. Digamos, la soya se produce en cierta parte aquí en Colombia, digamos aquí en Puerto Colombia, en un verano bien bravo, acaba con la soya, que es la fuente de proteica al 30%, que es lo que se necesitan durante toda su etapa productiva, desde que de alevinas hasta engordo. Y la segunda Lo de los desechos, pues básicamente nosotros veíamos en el documento implementado tanques sedimentadores, entonces donde está el tanque de los peces y un tanque sedimentador y un tubo que los conecta, entonces esta agua va a pasar a los tanques sedimentadores, eso va a llevar a que se eliminen los nodos que están en la parte de abajo Y ahí, y estos nodos van a ser utilizados para para compostar
compostaje y pues ahí no termina todo porque queda un residuo de agua. Ahí se planteaba hacer un estanque artificial en el cual las plantas terminarían de captar el fósforo y el nitrógeno que hay en esa agua, y estas plantas también ayudarían a oxigenar esta agua y permitiendo pues que haya una simbiosis, ya que las bacterias que van a haber ahí también ayudan a descomponer la materia orgánica. En cuanto a lo de viscerado y lo que se produce en los peces, esto también se buscaría, digamos, una persona, porque eso lo compran mucho para hacer proteína para alimentos balanceados, sería también otra oportunidad de venta para pues, este proyecto. Bueno, sigo con mi duda de los trabajos que ustedes proponen, que son más como, en este caso, es un de particular, pero no veo la esencia del sistema integrado de producción. Sería una propuesta de ustedes para el curso de reducción de peces en piscicultura. No le veo la esencia del sistema integrado de producción. Así, no le veo la esencia. Veo las conclusiones y esas conclusiones lo que están diciendo es como si ustedes hubieran hecho algo. Es que puede haber otro tipo como si fuera eso, porque sí, Pero ustedes no van a demostrar, ustedes hicieron eso, permite una producción de tilapia más sostenible si tienen información humana. pero mediante la De otros artículos, pero aquí las conclusiones salen de su trabajo. Sí, pero es que no había forma de... digamos de poner a prueba esto. Hay que buscar una forma de acuerdo con su trabajo, pero no concluir algo que ustedes hicieron. Pero si en un inicio, digamos... La relación entre tilapia, bacteria y fuente de carbono favorece el reciclaje emergente y mejora la calidad. ¿Ustedes midieron eso? No, profe, pero Pero no lo hacemos en artículos científicos, porque si es a nosotros hipotético. nos hubieran puesto a hacer Hay que buscar unas conclusiones de acuerdo a su trabajo como un sistema integrado de producción de tilapia Yo sintética. digo que hubiera quedado más fácil si nos hubieran puesto a hacer ese proyecto, ahí sí nosotros hubiéramos podido sacar las conclusiones como tal, pero esto lo sacamos de proyectos que hicieron lo mismo, pero sí tuvieron la oportunidad de revisar todo, de estar ahí, de verlo, de analizar. O sea, nosotros no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pues simplemente pues, se hizo la Me parece que conclusión. está enfocado en la esencia del curso del sistema integrado de producción. Pongan los objetivos. Es que ustedes, cuando yo vi los objetivos, me parecen objetivos de un trabajo de maestría, una investigación de maestría. O sea, no entiendo que tengan que buscar la información y entendemos que no tienen todavía los fundamentos del curso de producción de piscicultura para que desarrollen los temas. Pero la idea era que los objetivos estuvieran más enfocados, y por las conclusiones obviamente, a lo que es el propósito del curso. O sea, no tanto, por ejemplo, porque se ha establecer protocolos de bioseguridad, realmente ustedes no van a establecer protocolos de bioseguridad. Pero eso no se hace. Yo creo que es que estaba en el marco del proyecto. Y nosotros estamos tratando de hacer objetivos como que Pues que nos se cumplieran pudiéramos... los parámetros que se pide en el documento. Pues la norma del documento y pues con estos parámetros estaban ahí. Se siguieron. ¿Siempre tienen más preguntas? Los objetivos son medibles, deben ser medibles, y los resultados salen de los objetivos y de los resultados salen la conclusión. Pero usted debe tener mucha objetividad de su trabajo. Además, si ustedes están concluyendo que el trabajo por allá, al menos deberían tener una fuente titular, que no tienen una fuente titular. Sí, ustedes no tienen fuente titular. Pero mi mensaje es que lo que ustedes proponen está bien, está mal, pero no está contemplando lo que es el enfoque del sistema integrado de producción. Está contemplando un proyecto con un estudio de actividad, también un estudio de actividad. ¿Entiendes? Pero la esencia del curso del sistema integrado de producción, que por cierto es bastante abstracto, que dice una de las formas de poder uno entender es haciendo informativas para que ustedes miren la integración de su integrado.
Lo único que vi así fue el diagrama de Hack. Creo que me fue ya algo así. Lo único que fue algo que se relaciona con la esencia del flujo del sistema integrado de cosas. Yo lo digo, no me miren a mí, miren acá donde está esto. ¿Cómo se integran todos esos factores? La el alrededor, la entrada, la salida, ¿qué van a hacer? Básicamente lo que está de acá de acá. Se ha integrado todo. Y esa era una de las cosas que Esa parte me parece que se quedó bien, me hubiera inventado esos estudios. Sí, lo que es como más aplicado a lo que pasa en el contexto real, como es verdad. sí, pues podemos decir algo muy aterrizado, luego se lo que hace en los mercados locales, listo. Sí, Bueno, chicos, de los tres grupos que han pasado, ustedes son como los más completos, ¿sí? Ahora, les dio tiempo para terminar de exponer todo. Me gustó como el tiempo que cada uno se distribuyó para exponer. Entonces, no gastaron más de los 15 minutos, me gustó el tono que usaron también. Tal vez, de pronto, la parte de educativo se fue un poco como muy amplia, ¿cierto? Tal vez tendría que ser un poquito más aterrizada, teniendo en cuenta que lo que se buscaba en el trabajo era un tema específico, un sistema específico y plasmar los contenidos, ¿sí? Puntualmente respecto a lo que el profesor dice de la parte de sistemas integrados con superpecuario, más allá de conocer un sistema integrado que sea multiespecie, tiene que verse cómo se vincula cada uno de los sistemas dentro de un solo sistema. Por esa parte yo me trabajo con listo. Tal vez sí de pronto las conclusiones, tal vez sí falta un poquito de claridad, como resaltar que ustedes también hicieron el trabajo, pero yo sé que ustedes utilizaron gente bibliográfica. Eso que ustedes están diciendo, que los chicos están exponiendo, no es algo que no tiene fuentes. ¿Listo? Entonces, por ese lado,